juntos, las familias tendrán también su espacio. Y entonces os invito a todos, quedaremos a las 10:30 en el Parque de Cardedeu y luego tenemos muchas sorpresas que iréis viendo. Si alguien no tiene esta información o quiere que amplíe algo, pues que me pregunte y ya concretamos, ¿vale? Gracias. Y ahora sí es el momento de cantar y de alabar al Señor. Vamos a ponernos de pie para poder alabarlo. Tu presencia, nuestro ser. Y la gloria tu presencia invocar amor. Nuestro ser. Y la gloria Pues, tal como estamos, daremos gracias a Dios para empezar con el servicio de la predicación de la palabra. Padre que estás en los cielos, gracias por Jesús, porque es la revelación de tu amor, de tu bondad y de todo lo bueno que nosotros necesitamos en esta tierra. También por la esperanza eterna que anida en cada corazón por medio de tu Santo Espíritu. Y también por darnos capacidad para vincularnos fraternalmente unos con otros. Estate por medio de tu Santo Espíritu con Néctor, con su manera de explicarte, que nos pueda llegar a nuestra mente, y te agradecemos muchísimo por tener un lugar en libertad donde poder compartirte. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén. Buenos días, niños. Tened todos un feliz sábado. ¿No me decís buenos días?
No, pues con más ganas. Va, más alto. ¿Cómo decís buenos días? Ahora se os escucha mejor. Muy bien. ¿Sabéis? Hoy tengo una historia para vosotros de la Biblia y vosotros tenéis que adivinar el personaje. Os voy a dar la primera pista. Se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Sabéis que había una reina llamada Jezabel que era muy mala y que había hecho daño. Ah, ¿ya sabes quién es? A ver, vamos a ver. Historia de una sequera de 3 años. Oh, pero buen intento. Mata a todos sus nietos para solo poder visitar. Una de sus abuelas les pide ayuda. Luego se hace reír. Tampoco. Pero vamos encaminando, a ver. Que le corta el pelo para que se le quite. Tampoco. Bueno, vamos a seguir. A ver. Elías. Bien. Muy bien, es la historia de Elías. Entonces resulta que la reina Jezabel había hecho daño a muchos profetas. Y resulta que Elías se había podido escapar. Entonces Elías, cuando huyó, fue por el desierto. Y estaba tan cansado, que se acostó debajo de un árbol. ¿Qué pasa? Que de repente un ángel le toca y le dice, oye, levántate, come y bebe. Entonces Elías comió, bebió, pero estaba tan cansado que se volvió a dormir. Y otra vez viene el ángel, escucha, levántate, come y bebe porque te espera un largo camino. Así que volvió a comer, volvió a beber y se fue cruzando el desierto. ¿Sabéis cuántos días caminó? 40 días. ¿Tú sabes que son 40 días caminando por el desierto? Yo caminando un día me canso, imagínate 40. Entonces, cuando llegó a una cueva. Y en esta cueva, Dios le dijo, a ver, Elías, ¿qué te pasa? Y entonces Elías le contó, mira, es que Jezabel ha hecho daño a muchas personas y también me quiere hacer daño a mí y ahora estoy solo. Entonces le dijo, mira, sal de la cueva y yo voy a pasar delante de ti. Entonces, de repente pasó un viento súper fuerte, como un huracán, que destruía todo. Pero Dios no estaba en ese huracán. Después pasó un terremoto y Dios tampoco estaba en ese terremoto. Después hubo mucho fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después hubo una brisa suave. ¿Sabéis cómo hace la brisa? ¿Alguien sabe cómo hace una brisa? Es así como que algo súper suave. Y entonces cuando Elías vio y escuchó esa brisa suave, se tuvo que tapar porque vio que la presencia de Dios estaba allí. Entonces le dijo, levántate y vuelve, Elías, porque tú no estás solo. Hay más personas que todavía son fieles a mí y que no han sido derrotados por Jezabel. Hay dos cosas que os quiero enseñar hoy. La primera es, os voy a leer un versículo en el libro de Lucas. Bueno, o en el libro de Mateo también. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Elías estaba en muchos problemas y se sentía solo, sentía que no estaba con nadie, pero Dios siempre está con nosotros y siempre nos está protegiendo. ¿Verdad que cuando Elías tenía hambre y sed le dio de comer? ¿Verdad que lo protegió y no le hizo daño a Jezabel?
pues a nosotros también, cuando nos sintamos así con problemas, recordemos que Dios está con nosotros y que Dios nos protege y que Dios nos ayudará. Y la otra cosa es, ¿alguien sabe cómo reconoció Elías que Dios estaba en la brisa? Cuando uno conoce a alguien, es porque pasa tiempo con esa persona. Es porque sabe, lo escucha, habla. Entonces, el truco está en que nosotros podamos leer la Biblia y orar cada día para que nosotros podamos conocer a Dios y podamos reconocer cuándo está con nosotros. ¿Vale? Así que os desafío a que de ahora en adelante, si no lo habéis hecho todavía, nos pongamos a leer y a orar todos los días. Y si lo hacemos, que lo sigamos haciendo. Os podéis ir. Prométete que todo estará bien. Quisiera prometerte que no pecaré. Quisiera ayudar a todo corazón lastimado. Quisiera atraparnos en un mundo de fantasía. Lo único que puedo prometer es proponer amarte siempre con mi mirada. A pesar de mi humanidad, siempre están tus brazos y nunca olvida. Siempre regresar a lavar tus pies con mi llanto. Te quiero. Porque nadie vas a cargarme las heridas para tus pies. Cuando tengo miedo de que salga el sol, cierro mis ojos y recuerdo que tu sangre corrió. Tú me inventaste por una perfecta razón. Solo me queda confiar en tu lindo amor. Lo único que puedo prometer es proponer amarte siempre con mi corazón. A pesar de mi humanidad, quiero siempre estar en tus brazos y nunca olvidar.
Porque siempre lavar tus pies por mi En primer lugar, damos gracias tanto por la historia de niños como por el canto, porque nos predispone a escuchar mejor. Y os voy a presentar al predicador de esta mañana. Nos une ya desde antaño una buena relación. Él es Néstor Petruk, él es pastor, o sea, es decir, estudió teología, está formado, es profesor de Antiguo Testamento en Villa Aurora, pero ha trabajado en otras facultades de la Iglesia Adventista, por otros lares. Actualmente reside allí con su familia y tiene familia en Aitona. Yo sé que son miembros de allí, fue miembro de Urgel hace muchos años, aquí nos conocimos. Y a veces en la vida tienes deudas y las deudas a veces son importantes. Y yo tengo con él una deuda de agradecimiento porque en unas conferencias que coincidimos me aportó una idea que para mí es muy importante y que sin él a lo mejor no lo hubiera descubierto, pero fue gracias a ti. Y fue que el Salmo 23 él descubrió, ¿no? Bueno, luego lo explicas tú mejor, ¿vale? Pero lo invito a que la comparta y así te dejo a ti esa sorpresa, ese regalo. Así que gracias a Dios por esta oportunidad de poder disfrutar de su palabra mediante un amigo. La lectura bíblica está en el libro de Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Buongiorno, buon dissabte, molt bona diada. De verdad, ya estaba empezando en italiano. Es un verdadero placer estar con vosotros esta mañana, en esta que es nuestra casa, que de verdad, ya sabéis, esta es nuestra casa y estamos muy felices, y yo estoy muy feliz de poder estar con vosotros hoy. Primero, transmitiros los saludos que vienen de la Toscana. Los saludos que vienen de la Toscana, primero, esperen que como profesor tengo que empezar a acomodar los papeles primero, que si no pierdo los papeles y esto se complica. Hace un tiempo una persona estaba adaptando las aulas de Villa Aurora a las nuevas tecnologías, para unos nuevos sistemas de enseñanza, ¿no? Y estaba yo y el profesor de Nuevo Testamento. Yo soy profesor de Antiguo Testamento y esta persona nos estaba explicando cómo teníamos que dar las clases y en un momento lo miro
a Filipo y le digo, este no entiende cómo nosotros damos las clases, ¿no? Y yo me quedé callado, pero ahí él dijo, mira, nosotros traemos muchos papeles y esto necesitamos, las cosas como tú nos estás explicando no funcionan. Menos mal que esto me alcanza perfecto. Estaba diciéndonos de los saludos del director, de nuestro rector David Romano, que os manda muchos cariños. A él le encantaría, en realidad más a su mujer y a sus hijos, le encantaría venir de visitas a Barcelona. Estamos tratando de convencerlo, a ver, cualquier día lo tenemos por aquí. También al decano de la Facultad de Teología, Saverio Scuccimarri, y mis alumnos. Bueno, en realidad solo los alumnos de tercer año, porque son los que tuve clase ayer y son los que mandaron saludos. Pero bueno, supongo que toda la facultad manda muchísimos saludos. Nuestros hermanos de Firenze mandan muchos saludos a cada uno de vosotros, ¿no? Estamos en un periodo del año muy especial, ¿no? Empieza la primavera, empieza el calorcito, ¿no? Y en el camino que veníamos desde el metro de Urgel hasta la iglesia, ¿no? Empecé a escuchar la historia del Sant Jordi y el dragón en Mont Blanc y toda esta discusión, ¿no? Yo a mi hijo le creo, entonces la historia me la creí hasta que de repente alguien que venía ahí al lado mío empezó a explicarnos un poco, ya también me sabía esa historia, ¿no? Pero que el Sant Jordi es un poquito más global, ¿no? Bueno, Sant Jordi y todo lo que tiene que ver con la cruz, la bandera de Sant Jordi, o San Jorge, o San George, viene de la marina mercante de Venecia, ¿no? Todos los caminos llevan a Italia hoy. Pero bueno, es interesante porque San Jorge, San Jordi, San George, nos presentan un momento muy particular. Hoy nosotros lo tenemos casi como un cuentecillo de Mont Blanc, ¿no? Pero lo que hay atrás, hay toda una historia de una lucha y una liberación. Y hablo de esta liberación en un contexto que hace un par de semanas estuvimos recordando la Pascua. La Pascua, ¿no? La Semana Santa, el sacrificio de Jesús para liberarnos del pecado, que está conectado definitivamente con el Pesaj, con la Pascua judía. Hoy, si miramos las dos fiestas, claramente son fiestas diferentes, ¿no? La celebración judía va por una línea, la celebración cristiana por otro lado, ¿no? Desde época medieval, en los concilios de la iglesia, se hizo prometer a todo el mundo que nadie celebraría la Pascua cristiana junto con los judíos para evitar cualquier confusión, ¿no? La cristiana siempre es fin de semana, la Pascua de los judíos cae cuando cae el día, ¿no? El 14 del mes de Nisan, del mes de la primavera, ¿no? Liberación. Un Dios que viene a liberarnos. Y esta es una idea que a mí me encanta, ¿no? A mí me fascina la idea que un Dios que nos salva. Pero también en esta dinámica de un Dios que nos salva, tenemos una función, tenemos una responsabilidad para también transmitir esa salvación a otros, compartir esa salvación a otros, ¿no? En este sentido es muy interesante que cuando pensamos en la salvación de Dios, hay una relación muy importante en el Dios que nos salva y en esa misión y en ese reflejo del Dios para con otros. Muchas veces pensamos para con otros de la puerta para afuera, pero muchas veces quizás haría muchísima más falta reflejar a Dios entre nosotros, primero para tratar después de ir a reflejar a los de fuera, ¿no? La idea de ser luces, de una misión, ¿no? Y pienso, la semana pasada en la escuela sabática aquí les contaba una historia que por un lado me hace mucha gracia, ¿no? Pero por otro lado me pone muy triste.
de alguien por ahí en el mundo, ¿no? Que cada vez que podía repetía que Dios estaba con él. Él predicaba y decía que Dios estaba con él. Él hablaba 2 palabras y decía que se levantaba orando, ¿no? Y repetía y repetía y repetía. Yo me reía, ¿no? Y siempre lo tomaba como una gracia, ¿no? Pero realmente sí, esta persona no repitiera que Dios estaba con él, nadie se hubiera dado cuenta que Dios estaba con él. Porque por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y no era precisamente un ejemplo a seguir. O puede pasarnos eso. Que necesitemos ir diciendo las cosas porque si no nadie lo vería. Esta semana en las clases de exégesis del Antiguo Testamento, en el momento estamos la parte del análisis teológico, del estudio teológico de un texto, ¿no? Y esto quiere decir que nosotros tenemos que extraer el mensaje de un texto. Y para eso nosotros utilizamos, por supuesto, lo que otras personas estuvieron trabajando, ¿no? Lo que otras personas hicieron, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión real de cómo utilizamos o de la validez de otros mensajes. Y pusimos 3 ejemplos, un gran teólogo protestante, un profesor de Biblia hebrea de Oxford y una teóloga por ahí. Todos ellos estigmatizados por sus acciones, por infidelidades, por cuestiones mucho más graves. El profesor de Oxford en prisión en Francia, y por predicar cosas raras, predicar en plan cosas peligrosas para la salud, esta teóloga, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos en clase y que reflexionábamos, ¿podemos utilizar la teología de alguien que sabemos que los frutos no son los que deberían ser? Y es complicado, ¿no? Porque claro, también está la cuestión de que nadie es perfecto y estamos en un proceso de ser. Pero hay una cuestión que es muy importante. Si nosotros no reflejamos a Dios, si las personas no ven el amor de Dios en nosotros, la misión del vamos ya está acabada. Y en este sentido a mí me encanta la cuestión de la misión. Y para estudiar un poquito la misión vamos a hacerlo a través de la llamada de Dios a Moisés. Me ha encantado la historia de los niños porque habla de Horeb, habla del lugar a donde nos vamos a trasladar, al monte Sinaí, al monte Horeb. Y nosotros veremos a través de esta mañana 3 momentos, 3 pasos en la que Dios se manifiesta para liberarnos, transformarnos, darnos una misión y ser quien es luz a través de nosotros para la sociedad, para el mundo, ¿no? Una cuestión, el llamado, la elección, no puede estar conectado con el para mí, porque yo soy especial. El llamado está siempre conectado con una misión. En este sentido es muy interesante, ¿no? Porque corremos el riesgo de entender estos llamados como una cuestión de que yo tengo el derecho me he ganado la capacidad de liderar, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque esta idea de yo soy el elegido es más viejo casi que la escritura, ¿no? Hay un texto, bueno, son unos textos, ¿no? Se llaman Sumerian King List, las listas de reyes sumerios. Esto nos cuentan sobre los reyes sumerios mitológicos, ¿no? Antidiluvianos, ¿no? Que vivían 38.000 años, 26.000 años, ¿no?
Claro, imagínense, ¿no? Si era un buen rey está todo bien, pero si era un rey malo, 30.000 años es para matarse, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esta Sumerian King List dice, bueno, cuando la realeza bajó de los cielos, y esta idea de que yo soy caudillo por derecho divino es es un clásico, ¿no? Es ejemplo, pero todas las cuestiones van en esa línea, ¿no? Y ojo, muchas veces nos gusta quedarnos en esto, ¿no? Yo, argentino, italiano, vengo de la República Argentina y de la República Italiana, ¿no? Entonces, a mí no me cuenten historias. Pero el problema es que esta idea de que yo soy elegido por derecho, muchas veces lo extrapolamos a nuestra realidad. Nosotros teníamos un vecino, ¿no? Que, bueno, realmente se creía el rey del parking. O sea, el hombre era quien mandaba en el parking. O sea, ni siquiera de la comunidad, era el rey del parking, ¿no? Y esta es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque nosotros hasta podemos creernos los reyes de ciertas cuestiones, ¿no? Y esto puede perjudicar. A veces cuando yo me creo el rey del hall, el rey de los desayunos o lo que sea. Si yo no entiendo la dinámica, puedo llegar a perderme en el camino, ¿no? Esta mañana vamos a analizar un poquito esta elección para ver cómo esa elección de Moisés y realmente nos lleva a entender un poquito mejor a Dios. El capítulo 3 del libro de Éxodo, el capítulo 3 del libro de Éxodo presenta desde una perspectiva teológica uno de los capítulos más impresionantes que tenemos porque es la revelación de Dios, del nombre de Dios. En la tradición judía, el nombre de Dios ya no se pronuncia porque es tan santo que no se puede pronunciar, ¿no? O algunos hoy lo traducen como Yahvé o hablan de Yahvé, algunos hablan de Jehová. Hace un tiempo, después de unas conferencias, recibí un correo electrónico. Estaba explicando el significado del nombre de Dios, ¿no? Y dije que la pronunciación tradicional más aproximada que podemos tener es Yahvé, ¿no? Me llegó el mail diciendo que por haber pronunciado el nombre de Dios iba a arder en el infierno, ¿no? Le traté de contestar a esta persona, digo, bueno, realmente en un contexto no es tan así, ¿no? Tenemos que entender que si vamos a ser puristas, la fonética del nombre seguramente cambió mucho a lo largo de los años, entonces seguramente ni es Jehová ni Yahvé, a saber cómo lo pronunciaban, porque en el periodo del Segundo Templo se dejó de pronunciar. Pero es un Dios que sigue estando, es un Dios que es y que está. Y vamos a analizarlo en este capítulo porque el capítulo o la vocación de Moisés, el capítulo 3 empieza hablando apacentando Moisés la oveja de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios, ¿no? Vamos a hablar primero, vamos a ver un poquito de la manifestación de Dios, lo que se conoce como la teofanía. Dios que se manifiesta. Primero Dios se muestra, se revela. Después veremos que Dios llama. Y después vamos a ver un Dios que provee para ese llamado. Y esto es una dinámica muy, muy importante porque cuando Dios se manifiesta, cuando vemos eso, cuando Él nos llama, hay una misión que puede resultar complicada, difícil, pero es una misión en la que debemos participar. Y estas tres cuestiones vamos a ver: el Dios que se manifiesta, el Dios que nos llama y el Dios que nos hace aptos para la misión, el Dios que brilla a través de nosotros. La teofanía sucede en el capítulo 3, en la sección del Dios que se manifiesta del versículo 1,
del capítulo 3 de Éxodo 1 al 6. La historia de la zarza que no se quemaba, ¿no? La presencia de Dios allí, ¿no? Se nos habla del Dios del desierto y esto es muy interesante, ¿no? Moisés en el desierto. Sinaí, la zona de Horeb, es una zona muy, muy complicada. Es un desierto difícil, son montañas no fáciles de subir. Hace un par de años estábamos con un grupo de colegas, ¿no? Salíamos de Sharm el Sheikh, es la parte turística del Sinaí, para bucear, para ir a las playitas. Nosotros estábamos allí, pero nos íbamos al desierto, ¿no? A trabajar. Era parte de un proyecto con Andrews y otras universidades adventistas para hacer una especie de survey, un estudio sobre los diversos sitios del Éxodo, ¿no? Y teníamos que ir a Sinaí, teníamos que ir a la montaña, ¿no? Y como siempre íbamos muy tarde, ¿no? Íbamos siempre a todos los lugares tarde, ¿no? Y había que subir, son no sé cuántas horas para subir y tantas para bajar, no nos iba a dar el tiempo y de repente un amigo, un colega de la división norteamericana dice, la división norteamericana paga los camellos. ¡Oh! Fue una una explosión de júbilo, ¿no? Nos íbamos y no íbamos a tener que subir caminando, sino íbamos a ir en camello, ¿no? De paso, la subida en camello es casi como un día en Portaventura, ¿no? Exactamente el mismo nivel de riesgo. Y, bueno, quizá los camellos son más riesgosos, pero a nivel de adrenalina es lo mismo, ¿no? Altamente recomendable. Bueno, la cuestión es que íbamos yendo, iba a pagar los camellos y de repente dice, oye, pero aceptan tarjeta y ahí, como los dibujos animados, alguien dice, paren el coche, una furgoneta y frenó ahí. ¿Cómo que tarjeta de crédito? ¿Tú sabes a dónde estamos yendo? Camellos, en el medio del desierto. Pues entonces tenemos que volver a sacar dinero porque yo para tantos camellos no tengo. Bueno, tuvimos que volver un poquito, pero como íbamos subiendo con los camellos, fue todo muy bien. Bueno, lo de los camellos estuvo bien, pero también llegamos tarde y arriba, de paso, está la cuevita tradicional de Elías allí. Tradicional digo porque es una cueva bastante chiquita y no parece que sea el sitio donde Elías se haya quedado 40 días, pero los sitios son chulos e interesantes de ver, ¿no? La cuestión es que se nos hizo tarde, ahí imagínense, 7, 8 amigos que hacemos lo mismo, se nos pasó rápido y de repente miramos y los camellos ya no estaban. O sea, yo no sé si pagó solo la mitad o cuando se empezó de noche se fueron, de cualquier manera, a presentarle un reclamo al Ministerio de Turismo de Egipto, ¿no? Nada, que se nos hizo de noche y tuvimos que bajar del Sinaí de noche, ¿no? Claro, no estábamos preparados para eso y íbamos ahí con nuestros celulares, nuestros móviles, ¿no? Un poquito. Llegamos todos enteros. Estas son las experiencias que vemos, donde veía el desierto vacío, ¿no? Y estas cosas bonitas de mirar, ¿no? Esas historias patriarcales que hablan de que mira el cielo, ¿no? Un cielo extraordinario. En este momento, Dios se le aparece en una zarza, versículo 2, que ardía, pero no se consumía. Es interesante, este ardía y no se consumía, ya nos empieza a introducir al concepto de Dios, a un Dios presente, a un Dios que existe, a un Dios que permanece. Y es en este contexto de santidad que se produce el llamado. Yo soy, versículo 6, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7, luego el Señor dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor de su causa. He conocido sus angustias. Esta idea paralela. Se repite 3 veces la idea de que Dios sabe lo que está pasando.
Y esto es muy, muy interesante y esto es muy, muy importante porque a veces pensamos que este Dios no está involucrado, que este Dios no sabe de qué cosa está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra iglesia? 3 veces dice, yo vi, versículo 7, yo escuché, yo conozco. La idea de un Dios involucrado en las necesidades de los hombres es un clásico en la Biblia. Y es quizás uno de los motivos por que nosotros seguimos aquí. Esta semana nos juntamos a la tarde, no sé, creo que era el miércoles, ¿no? Y todos empezamos a contar nuestros problemas, ¿no? Todos teníamos problemas. Fue un día, como decimos en italiano, una giornataccia, sin decir ninguna mala palabra, se dice una jornada, un día que mejor olvidarse, ¿no? Tuvimos problemas desde un entrenamiento de fútbol hasta un baño roto y hasta un entierro. Y ahí estábamos los 3, un día horrible en casa. Y son esos días horribles en los que tenemos que tratar de recordar que Dios sabe, que Dios conoce. Y de que a pesar de todas las cosas, Dios está con nosotros, ¿no? Y es en este contexto que se produjo la llamada. La llamada, a mí me encanta la idea de la llamada porque la llamada tiene un propósito, ¿no? Hace unos años trabajábamos en la oficina de la Unión, calle Alenza. Yo trabajaba en una pecera, trabajaba con Mari Carmen, la esposa del pastor Antonio Martínez, y con Fernando era un despacho muy, muy raro. Arriba trabajaba mi querido Eliasib, ¿no? Entonces cuando bajaba Eliasib yo ya lo veía venir, ¿no? Desde que entré y tenía que hablar del llamado, esto lo tengo ahí bajando de la escalera, ¿no? Depende de la cara, sabíamos si iba bien o iba mal. Por lo general va contento, pero tiene sus días, ¿no? Pero bueno, cuando venía para la pecera desde las escaleras, sabía que algo había, ¿no? Y cuando entraba con una sonrisa y me decía, Néstor, ¿qué vas a hacer el sábado? Yo sabía que no era para invitarme a comer. Era porque había que ir a predicar a Cuenca, por lo general a Cuenca, ¿no? Y era un poquillo ahí la dinámica que teníamos, ¿no? Yo era el bombero porque no estaba casi nunca en el calendario, pero cuando fallaba alguien, Néstor, ¿qué haces el sábado? Parece que no tenía vida en esa época, ¿no? Pero siempre estaba libre. Es muy importante, muy interesante. El llamado se produce para hacer algo. El llamado de Moisés se produce para que a través de Moisés, de este líder, la liberación de Dios venga a su pueblo. La importancia de buenos líderes. La importancia de líderes que reflejen a Dios. Después de esta llamada, ¿no? Del versículo 3, del capítulo 3, versículo 11 al 4:17, estas son las 3 secciones de la estructura del libro del capítulo 3 de la vocación de Moisés, se produce un diálogo que sirve de paradigma, podríamos casi decir, a la dinámica del llamado y del profeta que dice, ¿qué dice el profeta por lo general? No ce la faccio, no puedo. Mira, quizás mejor otro. Mencionábamos hace un ratito hablando, hablamos de un poquito de las vocaciones. Y vocaciones quizás hasta tardías, ¿no? El llamado de Dios no tiene fecha. El llamado de Dios no tiene caducidad. El llamado de Dios ni siquiera tiene un puesto asegurado. Y saben que a veces no tiene ni siquiera un sueldo. Pero el llamado de Dios provee.
Y este diálogo, y este fue el motivo, ¿no? Hay tres cuestiones que nosotros vemos en este diálogo, ¿no? Las objeciones que pone Moisés son un clásico a través de todos los profetas. No soy digno, nadie te conoce y a mí no me va a escuchar nadie. Seguramente que me van a rechazar, ¿no? El hecho de la indignidad, quién es Dios y el miedo al rechazo, ¿no? Y es en este contexto, en este diálogo que Moisés le dice, no sé, me parece que mejor buscas a otro, yo estoy aquí, pastor, pero no pastor pastor de iglesia, pastor de las cabras, en este desierto que como hablamos lleno de piedras, en el medio de la nada, 2500, no, casi 3500 años después, todavía sin poder pagar con tarjetas de crédito, imagínese antes cómo estaba la cosa. Dice, no, yo no, Señor. ¿No me ves? Pero es ahí donde Dios se manifiesta. Cuando Él les dice, si yo llego allí y le digo a los hijos de Israel, me ha enviado Dios, ¿quién le diré? Yo soy. ¿Eh? Versículo 14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Y en este sentido es muy, muy, muy interesante de ver que la presencia de Dios iba a estar con Moisés. Se me ha mezclado con la historia. Y que iba a seguir estando con el pueblo. Esta es otra modelo, otro motivo teológico que va casi por detrás a lo largo del Antiguo Testamento. A los patriarcas, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy el que soy y nacerá un niño. ¿Y cómo se iba a llamar? Emanuel. Immanuel. Con nosotros está Dios. No importa en qué desierto estemos. No importa la giornatacha. No importa los días difíciles. No importa que la misión sea como sacar a un pueblo del desierto, o al desierto, de la esclavitud al desierto, y mantenerlos vivos en el desierto. La llamada de Dios es a cada uno de nosotros. Y Dios tiene planes, grandes planes para cada uno de nosotros. Seguramente empezar a cuidarnos entre nosotros. Seguramente a ver a ese Dios que está. Y si Dios está, el amor de Dios va a fluir en nuestra iglesia. Y va a hacer que la gente de fuera diga, wow, ahí yo quiero estar. Porque yo veo que Dios está con ellos. Y veo la salvación de Dios. Veo a Jesús entre estas personas. Esta es mi oración para cada uno de nosotros, para saber que a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las dificultades y a pesar de que es difícil seguir adelante muchas veces, Immanuel, el Dios que está, el Dios que es, Jesús está con nosotros. Amén.
Vull oferir-te el meu cor, Senyor. Accepta la meva oració. Vull entregar tot el que és teu, tot el que jo tinc de tot el que jo soc. Vull oferir-te el meu cor, Senyor. Accepta la meva oració. Vull entregar tot el que és teu, tot el que jo tinc de teu. Nos ponemos de pie para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos has elegido, nos has llamado y porque vas a estar con nosotros en los desafíos de la vida, porque no nos sueltas de la mano y nos acompañas. Queremos pedir que nos bendigas y nos ayudes a hacer luces para que a través de nosotros este mundo que tanto necesita pueda verte y pueda ser sanado. Gracias por este sábado, gracias por nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que ajude als altres amb el teu amor. És la pregària insistent. Fes-me teu servei, vull escoltar-te i obeir-te, Senyor.
anem a cantar tots junts. Sí? Fes-me cervell, un mir fidel que ajudi els altres amb el teu amor. És la pregària i desig del meu cor. Fes-me el teu servei, vull escoltar-te i obeir-te, Senyor. Hem fet un petit canvi. Ara hem fet la cançó, l'himne final, i ara farem el Santus per acabar la doxologia.